Bueno, Carlos, gracias por venir, Gracias a ti por por, invitarme. por acercarte hasta Mediaset desde el pueblo, desde Manzanares, ¿no? Desde Manzanares es Real, desde la Pedri. Qué envidia vivir en la sierra. Bueno, em, para hablar de tu guía práctica sobre el duelo, como hojas en otoño, tenemos aquí las ilustraciones de una compañera tuya, de Eva Gonzalo, porque tú comparas el proceso del duelo con un árbol que va mudando de hojas, ¿no? Sí, yo hablo mucho de la importancia de dejar marchar. El duelo se complica muchas veces cuando no dejamos marchar. Entonces a mí me gusta mucho jugar con la metáfora esa del árbol que tiene que dejar que la hoja en otoño se vaya si quiere recuperar una nueva primavera. Entonces creo que bueno, pues al final el proceso de duelo es un proceso de saber desprenderte de las hojas y tener esa capacidad de volver a brotar. Claro, se dice fácil. Se dice muy fácil, pero es muy complicado y muy doloroso, muy doloroso. Claro, además cada persona tiene su propio proceso de duelo, lo cuentas en la guía, ¿no? Sí, Es diferente, ¿no? sí, el proceso de duelo es individual, es decir, pues en la guía y en cualquier libro damos una serie de tips o una serie de pautas, una serie de tareas, pero es verdad que el proceso es tremendamente individual y no solo es individual, es individual de cada persona y es individual de cada duelo. Sí, yo, por ejemplo, el duelo de mi madre no tuvo nada que ver con el duelo que tuve con mi padre ni con el duelo que tuve con mi hermano. Entonces, hay un duelo de Carlos Hernández, pero hay un duelo también con cada una de las personas que pierdes. Claro, por ejemplo, ¿qué diferencia hubo entre el de tu madre y el de tu hermano, por ejemplo? Pues fíjate, el de mi hermano fueron también muertes muy diferentes. Ujú. En mi hermano hubo lo que llamamos, que también viene en la guía, un duelo anticipado. Un duelo anticipado es que hay una enfermedad, ¿Sí? hay un proceso de cáncer y voy acompañando, acompañando. Y digamos que cuando fallece he hecho la mitad de las tareas, ya por así Ujú. decirlo. El duelo de mi madre, que también había un duelo anticipado, pero es un duelo mucho mayor. Yo venía de otros duelos y me pasó una cosa muy curiosa. Y es que yo con mi madre estuve mucho menos triste que había estado con mi padre o con mi hermano. Y como estuve menos triste, ¿sabes lo que me pasó? Que Ujú. apareció una emoción, que es una mierda de emoción, si se puede Sí. decir así, que es la culpa. Ah, Es decir, ¿cómo es posible que yo con mi madre no esté tan triste que estuve con mi hermano, que estuve con mi padre? Y entonces tuve que gestionar una emoción que es la culpa, que no pintaba nada, pero que, bueno, pues que complica también o que dificulta un poco el proceso de duelo. Y sin embargo, el duelo de mi padre, pues fue un duelo clásico, pues mi primera muerte, de llorar mucho, de estar muchos meses llorando, de echar mucho de menos y transitarlo lo que yo creía que era lo normal o lo habitual, pero luego descubrí que no, que lo normal es que todo es normal. o sea, cuando no se llora después de una muerte o no se está muy triste después de una muerte de un ser querido, entra la culpa. Puede entrar la Puede entrar la culpa, culpa. puede entrar la ¿Y eso es culpa. malo o bueno? A ver, no es ni malo ni bueno, es decir, las emociones en el duelo tienen que surgir Ujú. y surgen, es que surgen emociones de lo más disparatado, es decir, a veces surge el alivio o la alegría, porque Ujú. bueno, pues he sido cuidador y por fin. Entonces, la culpa yo creo que es de las más complejas, la culpa hace mucho daño y la mayoría de las culpas, Sí. no todas, pero son irracionales, es decir, yo no tengo la culpa de no estar tan triste con mi madre, luego yo ya descubrí que claro, el proceso había sido diferente, había tenido una cosa que se llama duelo ambiguo, pérdida ambigua, porque mi madre ya no era mi madre en los últimos meses, pero bueno, la culpa como que te machaca mucho, o sea, no es que sea mala, pero es una de las emociones que más daño hace. Ya. Hablas también de la culpa, esto, bueno, nos estamos adelantando, pero en los duelos por suicidio. Sí. No pude hacer, no tenía que haber hecho más, tenía que haber estado más pendiente, todas esas emociones, ¿no? Sí, casi todos los duelos por muerte violenta y sobre todo el de suicidio te generan una sensación de culpa tremenda. Es Ujú. decir, porque me tenía que haber dado cuenta, ¿vale? Ujú. Me tenía que haber dado cuenta o incluso en una muerte violenta, pues no le tenía que haber dejado salir de casa, no le tenía que haber dejado Claro. conducir, no le tenía... Entonces, bueno, pues es una culpa que hay que desmontar porque... Lógicamente, si ante un suicidio tú hubieses podido hacer lo más mínimo por evitarlo y lo hubieses sabido, lo habrías hecho, Ujú. pero en el momento del duelo te ataca. Entonces, bueno, pues muchas veces esos duelos cuando se prolongan, cuando se complican y tienes que acabar yendo a un profesional, a un psicólogo, la labor del psicólogo es desmontar esa culpa, porque bueno, pues al final tú no tienes culpa de que alguien a quien quieres mucho le pase algo o elija voluntariamente quitarse su vida y se la quita. Claro, tú no tienes culpa de tus sentimientos, tú te sientes así. Hablabas del alivio, por ejemplo. Sí, Dice, si estoy aliviado no tengo por qué sentir mal, ¿no? Al final. efectivamente, las emociones surgen. Sí, Sobre todo en un primer momento pueden surgir de lo más variado. Luego siempre hay un momento donde ya va apareciendo la tristeza, tienes que elaborar, pero al principio puede surgir el alivio, puede surgir la ira, puede surgir la culpa.
Y una de las cosas que tenemos que aprender es que tenemos que dar permiso al que está en duelo para tenerlas y darte permiso tú. ¿Cómo es posible que esté enfadado en vez de estar triste? Bueno, pues porque muchas veces unas emociones protegen a otras, la ira protege a la tristeza, entonces tú no tienes culpa de tener tus emociones, al revés, tienes que dejar que salgan, tienes que hablar de ellas, tienes que narrarlas para poder elaborarlas. Bueno, hablábamos al principio de esas hojas que mudan, ¿no? O sea, realmente, al final, el proceso del duelo es integrar el recuerdo de la persona perdida, ¿no? Sí, fíjate, había autores que Sí. antes decían que el duelo acababa cuando tú ya rompías definitivamente, conseguías romper el vínculo con la persona que has perdido. Ajá. Sin embargo, ahora, que a mí me gusta mucho más, los autores los que dicen es que no, que el vínculo no se rompe nunca. Que pues, mi padre murió hace 15, 20 años y yo sigo teniendo un vínculo con mi padre. Entonces, el duelo efectivamente acaba cuando tú consigues recolocar ese vínculo. Yo Sí. recoloco a mi padre pues en mi cabeza, en mi corazón, si soy católico, pues espiritualmente en algún lugar. Y cuando consigo ya seguir mi vida con esa persona recolocada en un espacio tuyo, es cuando digamos que el proceso de duelo ha terminado y ha terminado bien, porque hay duelos que no terminan y ese es el problema. Ahí entra el alivio, que decías, que hay cierto alivio, dices, por fin, ya he recolocado este sentimiento, ¿no? Sí, pero fíjate, el alivio del que yo hablaba antes. Bueno, sí, es diferente. Sí, el alivio del que yo hablaba antes es un alivio de por fin se ha muerto. Ya, Que no, eso eso sí. es una faena cuando pasa eso. Pero sí, cuando ya acabas el proceso de duelo, es como un alivio, un recordar con cariño, un recordar con risas, un ser capaz de hablar mal de él, porque muchas veces también te dicen que el duelo acaba cuando tú eres capaz de hablar muy mal del ser querido, decir, es que esta persona es que tenía muy mal humor, es que era insoportable, porque si te das cuenta al principio es todo como todos los buenos se van, es que era tan bueno, es que con lo que... Pues no, pues seguramente también tenía mal humor, también tenía mal genio, entonces en el momento que lo puedes verbalizar, que puedes reírte, que puedes sonreír, es ese alivio de le he recolocado y puedo seguir mi vida o una nueva vida, porque al final Claro, es nunca es igual. integrar la muerte en la vida, que es una de las cosas que hablas al principio del libro. Antes la muerte estaba domesticada, digamos que el velatorio se hacía en el salón de casa y ahora está industrializada o Sí, está escondida, quiero decir, escondida en el tanatorio, vamos. sí, fíjate, hay dos cosas ahí. Hay un historiador, Philip Arias, que tiene la historia de la muerte en Occidente y él habla eso, precisamente de la muerte domesticada. Es decir, domesticada era nuestra, la teníamos en casa, convivía con nosotros, te hablo de la Edad Media, la gente se moría joven, estábamos muy acostumbrados. Y él dice que ahora mismo estamos en una muerte invertida. Invertida es que se ha invertido y, como tú dices, se ha escondido. Si tú entras a un tanatorio, sobre todo en una ciudad grande, Sí. en Madrid, quizá en ambientes rurales pasa menos, el cadáver está escondido. Si tú puedes entrar, ver a la familia, hablar, no sé qué, y si quieres pasar a ver, tienes que decir, ¿puedo pasar a ver? Porque está en una salita detrás, detrás de un cristal, donde además tú no le puedes dar un beso, donde no tienes contacto, y la mayoría de las conversaciones aquí no van a ser sobre la muerte, sino van a ser sobre el tiempo, el fútbol, cómo está. Efectivamente, sí, Es decir, escondemos un poquito a la muerte. Y luego socialmente está muy individualizada, está muy medicalizada, los médicos la viven como un fracaso, el acompañar, el aliviar, el consolar, está como un poco en muy segundo término después del curar. Bueno, pues hay una frase que es, si no puedes curar, consuela, si no puedes consolar, alivia, si no puedes aliviar, acompaña. Pero hay momentos donde como médico no vas a poder curar. Parece que incluso nos parece mal estar tristes en el tanatorio, ¿no? Sí, esa frase de no estés triste y venga, y ahora lo que tenemos que Sí, hacer, sí. y hay que dar lugar a la tristeza. Es decir, ¿cómo no voy a estar triste? ¿Cómo no voy a estar triste cuando he perdido a la persona con la que he compartido mis últimos 20 años de vida? O cuando he perdido a mi madre que me ha dado la vida. ¿Cómo no voy a estar triste? Entonces, bueno, los tanatorios son lugares pues para estar triste, para estar acompañando, para acompañarnos unos a otros. Pero es verdad que le hemos vaciado mucho de significado. Tú dices además que es negativo que la muerte esté alejada de la vida, porque si eres consciente de la muerte aprecias más la vida. Sí, o sea, yo creo que tenemos que aprender a integrar que nos vamos a morir y vivir como si nos fuésemos a morir. Y en mi forma de ser y en mi forma de verlo, yo saber que soy finito y que me voy a morir, a mí me hace disfrutar un montón más de cada cosa, me hace aprovechar mucho más el presente, me hace ser más consciente de que como esto se acaba, vamos a hacerlo lo mejor posible y voy a intentar que mi entorno viva lo mejor posible. O sea, a mí
asumir que voy a morir creo que me ha enseñado mucho a vivir con plenitud. Claro, lo que pasa es que esto se lo dices a cualquier persona y te dicen, va de retro. Sí. ¿No? Es como muy impopular, muy... ¿no? Sí, como te decía, vivimos en una sociedad de éxito, de felicidad, de no dolor, de no sufrimiento, donde parece que todo lo que sea malo hay que apartarlo. Entonces, yo nunca voy a estar enfermo, nunca voy a morir, no se me va a morir nadie. Entonces, lo que yo creo que pasa es que en el momento que eso pasa, el bajón que te pega, es decir, no estamos entrenados. Ahí me llamaba antes de ayer una amiga llorando a todo llorar, dramático, que se había muerto su prima con 26 años. Y su frase, porque muchas veces cuando se nos muere alguien, rumiamos una frase. Y la frase suya era, Carlos, no nos enseñan, Carlos, no nos enseñan, Carlos, no nos enseñan. Es decir, si alguien me hubiese, nunca se está preparado, pero si alguien me hubiese enseñado, preparado, acompañado a que esto puede terminar, pues posiblemente en ese momento lo puedo vivir, no sin dolor, pero sí de otra manera. Puedo, como tú decías antes, integrarlo. Claro, y reorganizas tus prioridades en la vida. Si sabes que la muerte está ahí, igual das importancia a otras cosas. Efectivamente, si reorganizas, vives, como te decía, con más plenitud, entregándote también un poco más a los demás. Es decir, pues cuando la edad que nosotros tenemos, que nuestros padres, los míos ya no están, pero nuestros padres pues ya empiezan a morirse, pues bueno, pues el saber que algún día se van a morir te tiene que hacer estar más pendiente, cuidarles más, decirles más te quiero. Estas cursiladas que nunca hacemos, además los hombres de nuestra generación, pues bueno, pues el saber que algún día se van te tiene que enseñar también a estar un poco más con ellos para evitar esa culpa que hablábamos antes de no le di un beso, no le dije te quiero, me enfadaba con él porque soy cuidador y me sacaba de quicio y todas estas cosas. O sea, menos horas en el trabajo y más horas con la Y más familia. horas con los demás, Con y los más horas disfrutando, y más horas tomando un café, una cervecita, sí. Está claro. No es lo mismo la tristeza que la depresión. No, Y a veces se confunden. sí. A ver, cuando estamos en un proceso de pérdida, es totalmente habitual estar triste. Lo raro sería no estar triste, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando esa tristeza se prolonga mucho en el tiempo, te paraliza, no te deja hacer tu vida, además te hace hacer otra serie de cosas, pues como tener un altar en tu casa, como no salir, como no hacer no sé qué, entonces hablamos de lo que se llama duelo prolongado. Antes lo llamaban duelo patológico, pero ahora es duelo prolongado. Un duelo prolongado ya es algo no sano, y un duelo prolongado puede acabar, como otras muchas cosas, en una depresión. Y una depresión ya sí que es una patología. Claro, pero la tristeza es lo que decimos es normal, porque el duelo no es una patología. El duelo no es una patología, o sea, el duelo no es una enfermedad, el duelo es un proceso de dolor, duelo viene de dolor, dolus, que tienes que pasar cuando pierdes, ojo, cuando pierdes una persona, cuando pierdes un trabajo, cuando pierdes tu arraigo, o sea, hablamos de duelo migratorio, todas las personas que están migrando, cuando pierdes un miembro, es decir, cualquier proceso de pérdida te lleva al duelo. Yo sobre todo hablo de duelos de muerte. Y es algo habitual, lógico, y que hay que transitar y que hay que pasar. Unos son más largos, otros son más cortos. Puede acabar en una patología, pero lo habitual es que no acabe en una patología. Y el proceso de recuperación del duelo, citas una frase un verso de Miguel Hernández de la elegía Ramón Sige, dices, poco a poco voy del corazón a mis asuntos. Sí, dice, ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Y ese de mi corazón a mis asuntos es un modelo en psicología, que es el modelo dual, que dice que el proceso de recuperación te tiene que llevar la parte emocional, que es la parte de corazón, tienes que transitar tu tristeza, tu ira, hasta recolocarte, pero por otro lado te tienes que ocupar de tus asuntos. De la declaración de la renta, que la hacía él, de hacer la compra, que es que yo ya voy, me ofusco y no sé qué comprar, de volver al trabajo, que benditos los 10 días de permiso en comparación a los que había. Es decir, al final el proceso es, elaboro mi corazón, mis emociones, pero tengo que seguir con mis asuntos porque la vida sigue. Claro. Bueno, volvamos al tanatorio. Digo, vamos al tanatorio porque a determinada edad, ya que estamos alcanzando, vamos mucho al tanatorio, se nos mueren los mayores. Y ocurren dos cosas. Primero, frases que no se deben decir a la familiar del difunto. Frases que no se deben decir y que yo creo que los tanatorios... Y los decimos continuamente. Vamos. Los tanatorios tendrían que tener en la puerta, no diga. La decimos continuamente y la decimos con muchísimo cariño y con muchísimo amor, ¿vale? Todas las que empiecen por tienes. Ahora tienes que recuperar tu vida, ahora tienes que ocuparte de tus hijos, ahora tienes que intentar animarte. Tú fíjate qué burrada, o sea, acabo de perder.
a la persona que me ha acompañado los últimos 20 años, tienes que animarme. ¿Cómo me voy a animar? Entonces, todas las que tienen por tienes. Luego esas frases hechas de, bueno, es voluntad de Dios, ahora está mejor donde está, bueno, tenía que pasar así. Sí, son frases hechas que decimos porque no sabemos qué frase decir, pero que algunas son muy injustas. Es decir, el tienes que animarte, tienes que salir, venga, no hables de eso ahora. Fíjate, hay una necesidad cuando alguien se muere, y además es muy bueno, de contar lo que ha pasado. ¿Vale? Y además encaja con una de las teorías de aceptar la realidad de la pérdida. Sí. Entonces yo llego al tanatorio, ¿qué tal? Pues fíjate, estábamos en casa. Bueno, no hables de eso ahora. No, es que te estoy eligiendo a ti Sí. para hablarte, para comunicar mi dolor. No puede ser tan injusto decirme que no hable de eso ahora. ¿Qué pasa? Que nos cuesta ver a una persona llorando y una persona que creemos que se está recreando, pero no se está recreando, está ordenando y está tratando de asumir la realidad de que ha perdido a alguien. Claro, la alternativa a esto es simplemente el silencio. Es que La es escucha. es muy fácil, pero muy difícil a la vez. Es llegar, es dar un abrazo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y aquí estoy. Y si la otra persona me habla, escuchar, escuchar, escuchar. Y validar tus emociones. Entiendo que estés así de triste. Entiendo que te cabré, que se haya ido ahora. Yo una vez estuve acompañando a una viuda que estaba tremendamente cabreada con su marido, tremendamente cabreada porque ella le había dado la vida a él hasta la jubilación, que es cuando vamos a empezar a disfrutar, Claro. y coge él en la jubilación y se muere. Entonces, claro, lo que me sale a mí es decir, hombre, no te enfades con él no tiene la culpa de haberse muerto, pobre. Pues no, tienes todo el derecho del mundo. Entonces, es escuchar el silencio y ¿qué necesitas? Y a veces, como dicen, necesitas unas croquetas o un tupper. O sea, ¿qué necesitas? ¿Necesitas que te llame? ¿Prefieres que no te llame? ¿Necesitas que te lleve algo? ¿Quieres que vaya al funeral? ¿No quieres que vaya? Pero es ayuda práctica. Ayuda práctica. La ayuda No de para lo que sea me llamas. No de- Ayuda- ayuda práctica. Eres tú el que tiene que dar. Ayuda práctica y concreta. Es decir, y yo prefiero equivocarme por defecto, digo, por exceso que por defecto. Es decir, hay gente que dice, no, no llamo para no molestar. Bueno, pues yo llamo o mando un WhatsApp, si con el WhatsApp es muy fácil. Oye, ¿necesitas algo de comer? ¿Te llevo un tupper? ¿O necesitas hablar? ¿Te apetece que te llame? La mayoría de las veces a mí me dice, ¿te apetece que te llame? No, mira, Carlos, ahora no. Ya está, o sea, no me he equivocado. Pero sí, la ayuda práctica, sobre todo con gente cercana, con familiares, porque los primeros días estás totalmente ofuscado. Entonces, si eres tú la que cocinas en casa o eres tú la que haces la compra y tal, te voy a la compra, te hago un tupper, te hago... No, yo no cocino, pero lo intento, lo que sea, viene muy bien. Y al final, cuando tú recuerdas esa persona que te ayudó con las croquetas, porque las croquetas es un regalo emocional. No sé. Bueno, y cierta continuidad en el tiempo. No puede ser que sea solo los 2 primeros días, ¿no? Claro. Ese es otro tema. Cuando se produce una muerte, nos volcamos todos. O sea, además, la muerte es injusta, dramática, tal, nos volcamos. Tanatorio, funeral, primeros días, pero luego la vida vuelve a... Y el duelo no se intensifica en esos primeros días. En esos primeros días hay mucha lágrima, hay mucho shock, la gente está como una película, pero el duelo empieza a la semana, a las 2 semanas, a las 3 semanas, cuando tú ves esa silla vacía. Cuando tú vas a tomarte la cerveza de los viernes y tu amigo con el que te la tomabas ya no estás. Cuando los domingos que teníamos la comida familiar, Sí. la abuela ya... Ahí empieza, y eso a lo mejor ha pasado una semana, 2 semanas, un mes, y ahí empieza la sensación de vacío y la sensación tremenda de soledad. Y ya no me está llamando nadie, porque la gente ya ha recuperado. Entonces ahí es donde hay que mantenerse, que hay que ser persistente, seguir llamando y seguir ofreciendo esa compañía o esas croquetas. Bueno, hay casos específicos. Por ejemplo, los niños. Sí. ¿Cómo hablarle a los niños de la muerte de un ser querido cercano? Vamos. Claro, los niños, ¿qué les digo, qué no les digo? Lo primero, yo diría, intentar normalizar, muchas veces lo acogen mejor que los adultos, y normalizar desde el principio. Es decir, frases hechas. No, los hospitales no son para los niños, ni para los adultos. A nadie le gusta ir a un hospital. Los sanatorios no son para los niños. Bueno, hay que llevar al niño a que despida al abuelo. ¿Qué pasa? No es lo mismo un niño de 0 a 3 años, que no tiene conciencia de muerte, no se entera de nada, que un niño de 3 a 6, que ya hay que contárselo de determinada manera, que un niño de 6 a 12, que un adolescente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber en qué momento vital está el niño, si puede entender la irreversibilidad, si no la puede entender, y si la puede entender, pues decirle que es algo irreversible. El abuelo se ha ido en un avión, el otro día me contaba pues, una compañera además de prensa que me llamó pues, que su hijo, pues bueno, habían manejado muy mal los primeros momentos, no le habían dicho la verdad, le habían dicho que el abuelo se había ido en un avión.
Y entonces, bueno, pues el niño estaba con un duelo pues muy angustioso. Entonces ya la madre leyó en algún lado y dijo, ¿por qué no escribes una carta? Y le dijo, vale, pero las cartas no se pueden enviar a los aviones. Entonces, claro, tú mismo te vas metiendo Sí. en una mentira. Entonces, bueno, si tú le has dicho que el abuelo ya está en otro espacio, donde no va a volver, donde está, pues si quieres hablar de cielo, si eres creyente, si quieres hablar de una estrella. En un momento donde si tú escribes una carta, él puede verlo desde allí, pero sí, él no va a volver, él con ese avión no va a aterrizar en ningún lado. Es decir, hay que decirles la verdad y acompañarles mucho. Y muchas veces lo llevan mucho mejor que nosotros, ¿eh? Y muchas veces les dices, oye, el abuelo se ha muerto y tal, dicen, sí, qué pena, pobrecito, llora, y a los 2 minutos el niño está jugando. O sea, tiene una capacidad de resiliencia muchísimo mayor que los Bueno, esto adultos. tiene que ver con lo que decíamos de ocultar la muerte, ¿no? En esta sociedad ocultamos la muerte. Bueno, otro aspecto es las muertes perinatales. Sí, eso es horrible. Eso es horrible porque se muere alguien que es tu hijo, que tú has tenido 6, 8 meses, incluso a veces han nacido, y que para ti es tu hijo, que es horrible porque se muere tu hijo, se muere un proyecto de vida, se muere una ilusión que tú tienes, a veces se muere algo muy buscado, es decir, entra dentro de lo que son también pérdidas múltiples, tú pierdes algo más que tu hijo, pero además entra en lo que son las pérdidas desautorizadas, es decir, la sociedad no entiende que tú estés así porque no había nacido. Y además, frase tal, bueno, pero puedes tener más hijos. No, es que se ha muerto mi hijo, aunque yo no le haya tenido en brazos, aunque yo no... Entonces, bueno, ahí es muy importante y estamos avanzando también mucho como sociedad, el que se pueda bautizar, el que se pueda registrar, que un niño pues de menos de, o sea, que no ha nacido no lo puede registrar, el que le hagan, que esto os va a parecer horrible, pero es súper útil, el que puedas tener una foto o recuerdos suyos. Ahora hacen mucho lo de poner la huella y llevar la huella, ponerle un nombre y que cuando hables de él, hables de un hijo más que has tenido. Pues, ¿cuántos hijos tienes? Pues mira, yo he tenido 4 y uno murió. Y aunque, pero si no llegó a nacer, no, yo he tenido un hijo que murió. Son pérdidas horribles porque desautorizamos. Como sociedad no dejamos tener y no dejamos elaborar un proceso. Incluso la ecografía se puede La tener. ecografía se puede tener, ese recuerdo. O sea, es muy bueno crear recuerdos que tú has tenido. Claro, antiguamente esto, o sea, yo tuve un hermano pequeñito que mi madre perdió. Nunca en la vida se ha hablado de él, no tuvo nombre, no tuvo... O sea, yo no sé cómo lo vivió mi madre. Igual en esa época hasta se vivía con cierta normalidad, pero tuvo que ser horrible. Claro, cuando te preguntan, ¿cuántos hermanos sois? 5, no, 6. 6. Uno falleció. Claro, yo ahora, por ejemplo, digo, somos 4, pero mi hermano Luis se murió. Pero a mí se me olvida que yo tuve otro que podía haber nacido y que murió. Claro. Bueno, mencionabas con tu madre las muertes por demencia, bueno, perdón, las muertes, el duelo Sí. por demencia, Alzheimer, son como duelos anticipados. Sí, son duelos anticipados y entran dentro también un concepto que se llama pérdida ambigua. Es decir, bueno, mi madre no tuvo demencia, pero bueno, pues sí que al final tu madre de 93 años no es la que era con Claro. 80, no es tu cuidadora, tu jefa, tu matriarca, es otra madre, ¿vale? O bien porque tiene una demencia, en el caso de la mía, bien porque pasa de ser cuidadora a ser objeto de cuidado. Y entonces hay una cosa que hay, por un lado, el duelo anticipado, es decir, yo voy viendo que la pierdo, pero por otro lado, es que ya la he perdido. Es que no es mi madre, es que es otra persona. Eso se llama pérdida ambigua. Y son muy complicadas también. Son muy complicadas porque yo he perdido a mi madre, pero no se ha muerto, con lo cual no puedo hacer un proceso de duelo. Pero, joder, es que no es mi madre, no es la que me daba de comer en casa, al revés. Es que ahora o cocina fatal o soy yo el que tengo que llevarla a comer. Entonces, son pérdidas ambiguas y cuando una pérdida es ambigua, es muy difícil de cerrar, es muy difícil de cerrar. Entonces, son pérdidas que además se suelen sumar al síndrome del cuidador, pues bueno, pues ser cuidador cansa muchísimo, acabas muy quemado y son complejas. Entonces, por un lado está el duelo anticipado, por otro lado está la he perdido, pero no la he perdido, ¿cómo manejo esto? Claro. ¿Hay duelos que sin ser patológicos pueden durar años? Sí, sí. Antiguamente se decía, el duelo dura un año, ¿vale? ¿Y un año por qué? Pues porque es el primer cumpleaños, la primera Navidad, el primer aniversario, y sigue siendo como un poco el estándar. Pero hay gente que tiene duelos prolongados, largos, que bueno, que pueden durar 2, 3, 4 años. Y de hecho, los autores dicen el duelo no acaba nunca. Es decir, pues yo a lo mejor sigo elaborando el duelo de mi padre, pues porque hay días que... la clave sería, para saber si es patológico o no, ¿te impide hacer lo que hacías siempre? ¿Las emociones no evolucionan y se han quedado bloqueadas? ¿La tristeza se ha quedado totalmente bloqueada y
y te impide disfrutar la vida, te impide conocer gente. Si hay ese bloqueo, ese no avance, dices, patrón, si hay un avance que va evolucionando, que subo, que bajo, que no sé qué, pues puede durar mucho tiempo. Además, tú, el doliente, cambia. El doliente cambia. Entonces, igual puede verlo desde otras perspectivas que no lo vio en el momento de la muerte, ¿no? Claro. Y el doliente cambia y cambia su vida. Pues tú imagínate un viudo o una viuda que conoce una pareja 3, 4 años después. ¿Cómo no le va a revolver? ¿Cómo no va a aparecer la culpa, el tener que pedir permiso a la persona que murió? Sí, su duelo no ha acabado, lógicamente. Para las viudas, yo además, no sé, es mi impresión, por experiencia personal, creo que es muy importante también el entorno social, ¿no? Sí. Claro, sobre todo la viudedad en determinada edad, o sea, la viudedad es horrible siempre, Sí. en determinada edad además está muy asociada a soledad no deseada. Eso es. Porque bueno, cuando tú te quedas viudo o viuda, afortunadamente a mí no me ha pasado, pero con nuestra edad tienes un entorno social todavía, tienes amigos de ella, que en teoría tienen que estar ahí, ¿no? Pero cuando tú te quedas viudo con 80 y tantos años y ya no solo te quedas viudo, sino es que ya se han muerto muchos amigos, es que ya se han muerto muchas amigas, es que tus hijos, como dicen los pobres viudos, ya tienen su vida, está muy asociado a procesos de soledad no deseada y tiene que ser tremendamente duro. Claro, ahí necesitas, de nuevo, los amigos que tienes, los hijos. Los hijos, el estar muy pendiente, los amigos. Luego, con las personas mayores pasan dos cosas. Por un lado, se les mueren los amigos y por otro lado, como que se van encerrando más en sí mismos, como salen menos, pues ya no se ven, como no se ven, pues ya no se llaman. Me acuerdo, pues eso, muchas veces con mi madre, pues has llamado a tal, has llamado a cual. No, pues si es que nada más, si es que estará liada. Y al final, bueno, pues al final acabas solo, si encima te quedas viudo, pues es horrible, tremendo. Bueno, no queremos contar, bueno, podríamos seguir hablando de la guía, pero es muy importante que la lean quienes estén en este proceso, pero no es, simplemente es tu último libro, has tenido otros libros, háblanos brevemente de otros libros. Sí, pues fíjate, en mi primer libro fue Optimismo para torpes, es decir, yo he pasado del optimismo a la muerte, pero enganchan muy bien, ¿eh? Y si aquí me lo ha ilustrado Eva Gonzalo, ese libro, que está descatalogado ya, estuvo ilustrado por Forges, o sea, que una maravilla. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ay, qué bueno. Pero luego ya me fui metiendo en estos temas de duelo. Tengo un libro que es una maravilla, que es precioso, no porque lo haya hecho yo, que es Un intruso en la familia, que cuenta la historia, el intruso es el cáncer, y cuenta la historia del acompañamiento de una familia en un proceso de cáncer con las lecciones que nosotros aprendimos. Yo con el cáncer de mi hermano aprendí un montón que hubiese preferido no haberlo aprendido. Ya. Pero lo aprendí y con él, porque el libro lo empecé a escribir con él en vida, con él decidimos, tenemos que contar a la gente lo que hemos aprendido por si les sirve. Y luego el penúltimo es Nadie debería morir solo, que este es un libro más académico, menos bonito, pero muy intenso también porque es fruto de una investigación que hice sobre muerte y COVID. Se entrevista a 50 personas, familiares, sanitarios y funerarios, de qué había supuesto la muerte en ausencia de despedidas. Sí. Y bueno, pues todo lo que me encontré ahí lo volqué en un libro donde aprendí mucho de que el tanatorio, que decimos, es que no tiene sentido ahora estar en una sala y tal, en la pandemia descubrimos que tenía mucho sentido, lo echamos mucho de menos el tanatorio. Fíjate, qué curioso. Sí, sí, sí. Por cierto, un inciso, ¿con qué edad murió tu hermano? Mi hermano murió con 55, me parece que fue. Era más mayor. 55 le diagnosticaron y con 57 murió, sí. ¿Y cuál fue la primera lección que aprendiste al escribir el libro, Un intruso en la familia? La lección principal para una persona que tiene cáncer en su familia. Acompañar, el acompañamiento, es decir, el que tienes que, o sea, para una persona, para una familia, ¿Sí? hay que acompañar, hay que estar, hay que acompañar, hay que escuchar, hay que empatizar, hay que respetar. Y el libro se llama Un intruso en la familia porque yo digo, yo no tuve cáncer, pero la familia tuvo cáncer, el entorno tuvo cáncer. Entonces la palabra, yo además cuando doy alguna vez charlas sobre esto, digo, si os quedáis con la palabra acompañar, me vale. Y acompañar es escuchar, no decir frases, tal. Lo mismo que el duelo. Lo mismo. Aceptar que la otra persona te va a decir cosas que no te gustan, como voy a dejar ya el tratamiento y me voy a dejar morir, pues respetar. Respetar. Bueno, pues nada, Carlos, vamos a dejar el paisaje otoñal, ¿no? Vamos a dejarlo, con mucha pena. Que viene la primavera. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo por los libros que escribes, porque yo creo que son muy, muy necesarios. Bueno, espero que les sirvan a alguien.